de 2019, en datos económicos, iniciamos con una cifra del día de ayer, confianza del consumidor calculada por la Conference Board en Estados Unidos, correspondiente al mes de mayo. Ese indicador, el mercado anticipaba que subiera levemente, de solo de 129 a 130 puntos, subió más de lo esperado, 134 puntos, por el optimismo que genera la salud del mercado laboral. Todavía esta cifra de mayo en apariencia no estaba afectada por lo que es el tema de la guerra comercial entre Estados Unidos. Recuerden que ha sido durante este mes cuando se nos ha calentado todo y digamos, fracasaron las conversaciones y se impusieron o se implementaron esos aranceles. Con respecto a los datos económicos del día de hoy, tenemos cifras de inflación preliminar para Francia, se debilita un poco, revisión de crecimiento de PIB para Francia, ya la segunda revisión, luego no tiene tanto impacto, lo elevan levemente del 1,1 al 1,2%. Cifras de desempleo en Alemania se deterioraron algo, 5 puntos por ciento de desempleo, estaban al 4,9. Digamos que ya finalmente recuerden que el mercado laboral es un indicador rezagado de la actividad económica. Esto podría implicar que ese deterioro de la actividad económica en Alemania viene ya desde hace cerca de 6 meses. Estamos en el mes de mayo, o estas cifras corresponden al mes de mayo, implicaría que el deterioro comenzó desde diciembre y efectivamente eso es lo que nosotros hemos venido sintiendo. Por eso, esto sirve como simplemente una alerta sobre el tema de Estados Unidos. En Estados Unidos todavía los indicadores laborales no se deterioran, están bien, pero no quiere decir que la economía como tal esté funcionando a pleno. Así que eso hay que estarlo validando continuamente con otros indicadores. En Estados Unidos, hasta el momento, lo que hemos visto es desaceleración importante en el PMI, el ISM manufacturero y el no manufacturero, especialmente durante el último mes. Así que, pues no hay que dar por garantizado que esta salud del mercado laboral, que fue destacada en el indicador de confianza del consumidor como algo positivo, se pueda mantener. Con respecto a Europa, algunas publicaciones por parte del Banco Central Europeo, entre los que está un informe de estabilidad del cual hablaremos más adelante. Y en Estados Unidos tendremos declaraciones de algunos miembros de la Reserva Federal, colocaciones de títulos del Tesoro a 2 y a 7 años, en total son unos 50 billones de dólares. Más adelante hay un tema bien interesante sobre lo que es eh, la dinámica del mercado de renta fija. Hoy eh, amanecemos con una noticia que nos muestra una de las respuestas de China a Estados Unidos en esta guerra comercial. Nosotros ya habíamos establecido que proporcionalmente Estados Unidos podía afectar más a China porque Estados Unidos compraba más productos chinos que China productos estadounidenses. Pero China está seleccionando los puntos tal vez más, pues de más impacto hacia Estados Unidos. Uno de ellos, ustedes ya lo saben, tiene que ver con el sector agrícola, entonces no le compro soya a Estados Unidos y esta es una de las principales bases de votantes del presidente Trump. Y ahora le va a afectar también el sector tecnológico, pues China es el principal productor mundial de algo que son materias primas consideradas o calificadas como materias primas raras, importantes para la producción de elementos tecnológicos o de equipos tecnológicos muy desarrollados, entre los que están temas de semiconductores, desarrollo de vehículos eléctricos, temas de turbinas eólicas, bueno, toda una serie de sectores que van pues punteando en temas de desarrollo tecnológico producidos por Estados Unidos. Entonces lo que está haciendo China o lo que va a hacer China es frenarle este suministro. Estados Unidos trae desde China cerca del 80% de lo que consume en este tipo de materias primas. Por supuesto, uno puede pensar en que va a ir a diversificar con otros proveedores, pero digamos que no es sencillo este tipo de materias primas raras porque primero, si bien es cierto, abundan en el mundo, su explotación es difícil y número dos, generalmente con alto impacto en el medio ambiente. Así que hay muchos países que tienen restricciones para la explotación de este tipo de materias primas. Por lo tanto, pues el tema va a ser sensible en Estados Unidos y estamos viendo hoy ya una afectación importante en renta fija, renta variable, valor del dólar y temas de commodities. China, en su publicación de un diario comunista, dijo que ellos ya le habían advertido a Estados Unidos que esto iba a ocurrir si ellos continuaban con su incremento de aranceles. Y en el otro frente de esta guerra comercial, el secretario de Estado de los Estados Unidos, Mike Pence, dice que Huawei como tal es un instrumento del gobierno chino.
y que por eso, por motivos de seguridad nacional, hay que cerrar las puertas a Huawei. Por su lado, Huawei dice, miren, nosotros somos una compañía privada independiente, algo que para Estados Unidos es difícil, pues tiene baja credibilidad, y por lo tanto, de alguna manera Huawei dice, mire, nosotros vamos a pelear en las cortes de Estados Unidos lo que más podamos. Hay una demanda en un tribunal de Texas. El día de ayer hubo un alegato final donde Huawei está buscando tumbar o congelar la aplicación de esa ley de seguridad nacional implementada por la Casa Blanca en la que le limitaba a Huawei la venta de productos a las agencias del Estado de los Estados Unidos y también a los proveedores de esas agencias del Estado. Esta es una de las razones por las cuales Google hace más de una semana tomaba esas decisiones con respecto a Huawei de no darle más actualizaciones y solo dejarle libre lo que es el tema de código compartido. Entonces, digamos que continuamos acá en esta batalla. Eh, con respecto a los mercados accionarios hoy, claramente Europa cae el 1.5%, entonces todo esto de semiconductores, tecnología está afectado, pero también a Europa, recuerden el tema de Italia que mencionamos el día de ayer, el sector bancario está muy afectado también. Y con respecto a temas, digamos, excepcionales, estamos viendo en América Latina que Brasil le está yendo bien por expectativas de su reforma pensional, sin embargo, esa reforma pensional pues todavía no cuenta con los votos suficientes. Lo que pasa es que el día de ayer el presidente de la Comisión de Aprobación de la Reforma Pensional dijo que iban a obtener ahorros entre 800.000 y 1 billón de reales, si solo si el gobierno se sienta con los partidos pues para negociar. Obviamente uno entiende en América Latina que implica ese tipo de negociación para que a los gobiernos les tramiten sus proyectos de ley. Con respecto al tema de divisas, el dólar hoy, valorización generalizada, tal vez solamente no se valoriza frente a otras monedas que se consideran refugio como el yen y el franco suizo. El real de Brasil es la excepción dentro del mercado de países emergentes, se está fortaleciendo, pero el resto de mercados de países emergentes también se debilita ante este incremento de las tensiones hoy nuevamente. Y desde el punto de vista como la rama de olivo, como estamos acostumbrados a ver en Estados Unidos, la zanahoria y el garrote con China. Entonces, el garrote ya lo vimos, que es el tema de Huawei y todo lo que ha venido ocurriendo. La zanahoria, por ahora utilizada, es que no va a designar a China como un país manipulador de las de monedas, pero la mantiene en la lista de seguimiento. Esto es un análisis semestral que lo encargó el Congreso, que lo haga el gobierno desde hace mucho tiempo. Esto lo hace semestralmente y incluyó a China en ese listado de seguimiento en conjunto con Japón y con Alemania. Con respecto entonces a la dinámica de moneda, recuerden, tenemos fortalecimiento generalizado del dólar. Y en el tema del petróleo, ayer se valorizó, lo que están diciendo es que se valorizó debido a que hay un tema climático en Estados Unidos generando inundaciones en la zona de Cushing, zona donde tenemos la fijación del precio del WTI, y que esos problemas de suministro generaba el día de ayer, de distribución más que todo, generaba un problema, bueno, generó el impulso del precio del WTI del 1 o 2% el día de ayer que estábamos viendo. Hoy, con todo este escalamiento otra vez comercial, el precio del petróleo cae casi un 3% a este momento, entre un 2 y un 3%. Con respecto a Rusia y la reunión del 25 de junio de la OPEP, Rusia dice estoy balanceando los pros de mantener el recorte de mayores precios y los contras de mantener los recortes y perder participación de mercado frente a Estados Unidos. Estamos evaluando ese tema estratégico y le pidió a la OPEP postergar la fecha de reunión del 25 de junio hacia el 3 o 4 de julio. Esto para algunos pues tiene algunas indecisiones y también afecta en el corto plazo la dinámica del precio del petróleo. Y otro tema que hemos venido nosotros hablando, que ese diferencial de precios entre el WTI y el Brent está muy alto, pues también precisamente esto lo viene pensando o sopesando Rusia, porque dice, un WTI más barato hace que Estados Unidos venda más fácil su petróleo al mundo, y por eso no nos conviene ver esos diferenciales tan altos. Por eso, eventualmente Rusia podría decir, por ahora mantengamos ese recorte de producción, pero digamos que todavía no es definitivo. Recuerden que los inventarios se retrasan un día, no los tuvimos ayer, sino vamos a tenerlo hoy, el indicador del Instituto Americano de Petróleo, que es el indicador privado, y mañana vamos a tener solamente el dato de inventarios oficiales, así que el mercado todavía no cuenta con esta información. Con respecto a renta fija, ya les dije, hoy, un día de mucha tensión en los mercados, tasas de tesoros continúan bajando, no se cumplió lo que había dicho Citigroup de un doble piso en el 2.34, ya estamos al 2.22 y los inversionistas, o más bien los operadores, en apariencia ahora tiene un objetivo la figura del 2%. Con respecto a esto, si esto fuera así, pues obviamente ya se estaría incrementando las expectativas de recortes de tasas por parte de la Fed.
aunque la Fed dice que no va a recortar la tasa, los analistas a veces, algunos dicen si hay caso una vez, lo que estamos viendo es que los operadores en el mercado ya no solamente descuentan dos tasas, sino incluso algunos empiezan a hablar de tres recortes de tasas de aquí hasta el año 2020. Entonces tenemos cada vez una divergencia en este frente. Si ustedes observaran, los spreads entre corto y largo plazo en los Estados Unidos, que son una de esas señales de recesión, lo que estamos viendo es que el spread que le gusta a la Fed es el de 2-10 años, ese spread está en niveles de los 15 puntos básicos, no está en mínimos, pero algunos miembros de mercado que les gusta hacer más ruido hablan del spread 3 meses, 10 años, y ese spread está en mínimos recientes de menos 12 puntos básicos. Para ellos el tema de la recesión es un hecho y por eso están descontando tres reducciones de tasas en los Estados Unidos. Entonces, en este frente, la probabilidad de recesión ha venido aumentando últimamente de niveles del 20 al 25%. Y eso que ayer tuvimos el indicador de confianza del consumidor de Estados Unidos en máximos históricos, 134 puntos, pero como mencionábamos, uno no se puede confiar del indicador del mercado laboral porque este indicador es rezagado. Ya vimos el ejemplo hoy de lo que fue Alemania. Finalmente, el estrés en el mundo no solamente está en Estados Unidos, salió un informe de estabilidad por parte del Banco Central Europeo, donde empieza a prender tres alarmas. La primera alarma tiene que ver con, sin duda, una debilidad del sistema financiero. Dice que con estos niveles bajos de tasas de interés su rentabilidad no va a ser muy buena, si acaso alcanzarán ROEs de 6%, cuando normalmente deberían estar buscando ROEs entre el 8 y el 10 para compensar el costo del capital. Por otro lado, también dicen que hay leves indicadores o señales de posibles burbujas inmobiliarias y también, obviamente, está recomendando de alguna manera fortalecer los capitales de las entidades bancarias europeas. Esto en conjunto con lo que hemos venido viendo que en Europa es la zona que más se ha debilitado en términos económicos. Entonces, digamos que hoy solo vemos nubarrones por todas partes, tanto estructurales como el tema transitorio, que creemos así, sería esa guerra comercial entre Estados Unidos y China. Pues hasta aquí el reporte internacional hoy no es un muy buen día en términos generales. Dólar se fortalece, tesoros se fortalecen, acciones caen y las materias primas están cayendo por esta manera como China responde a Estados Unidos con respecto a la guerra comercial. Entrando a Colombia, simplemente nos queda por decir un tema adicional antes de darle pues la entrada a Edwin. Tiene que ver con las decisiones que viene implementando Moody's y Fitch. Recuerden que lo normal es que lo que hacen con el soberano, como hizo con Colombia en su momento la semana pasada Fitch y Moody's, lo repliquen con el sector corporativo. Recuerden que Moody's mejoró la perspectiva, mantuvo la calificación, y Fitch mantuvo la calificación, pero empeoró la perspectiva. Pues bien, lo que tuvimos fue un pronunciamiento de Moody's específicamente con Davivienda que la asigna en calificación Baa3, es decir, está un nivel por debajo de la calificación soberana. Lo normal habría sido que esa perspectiva negativa que tenía Moody's para Davivienda la subiera a estable, pero no lo hizo, la mantuvo en negativa. Esto sí es información, esto sí es interesante, no cuando replica las cosas con las compañías no me dicen mucho, pero cuando no lo hace, sí me está sugiriendo que hay una debilidad en el concepto de Moody's sobre la vivienda. Sin embargo, ayer compartíamos con ustedes el tema del cóndor, que la calificación local se le habían bajado 3 escalones y la acción del cóndor se había valorizado. No podemos justificar o no podemos unir estas noticias. Como ustedes bien saben, el nivel de liquidez del cóndor es muy bajo y se puede dar este tipo de distorsiones. La noticia de ayer sobre el tema del cóndor no fue positiva, no está alineada con su valorización como tal. Así que hay que tener cuidado con ese frente. Dejamos a Edwin para que continúe mostrándonos las noticias del tema económico en Colombia. Buenos días. Pues en estos días se podría venir un nuevo paro nacional, en esta ocasión por parte del sector cafetero. Carlos Arturo López, el vocero de Dignidad Cafetera y representante de los pequeños caficultores del país, anunció que el sector entraría a un paro indefinido el próximo 10 de junio, dado que el gobierno ha sido indiferente con respecto a su gremio como tal, dado los precios internacionales del café. De acuerdo con el representante, ningún cafetero ha reclamado algún subsidio de los que pues, ha prometido como tal el gobierno y los cuales se deberían haber cumplido con un precio internacional del café tan bajo en los últimos meses. Luego de este anuncio, el viceministro general de Hacienda, Juan Londoño, dijo que esperaba que con los cambios en el precio internacional del café, que han venido en aumento, y el nivel actual de la tasa de cambio que favorece pues, a los exportadores, los cafeteros decían no hacer este paro. Sin embargo, pues el representante dice que no hay marcha atrás con esto.
Eso fue todo por las noticias de Colombia. Pasamos con Daniel, con las acciones locales. Bueno, ayer se negociaron 472.000 millones de pesos en el mercado colombiano, es un monto alto. Como mencionábamos en el comité, se presentaba el rebalanceo del MSCI el día 28 y obviamente esto inflaba de manera transitoria el volumen transado. Recuerden que en Colombia lo normal está como en los 140.000, 120.000 y que llevamos en esa normalidad cerca de 8 años, es decir, una economía que crece en términos nominales, pero cuyo mercado se mantiene estancado en términos nominales, no es una buena noticia. Con respecto a este tema del rebalanceo, veíamos ayer movimientos bajistas, digamos, un poco inusuales. El tema de Ecopetrol nos llamó la atención, vamos adelante, aquí en una gráfica lo estamos mencionando, porque podría ser una distorsión del día de ayer. Claro, hoy amanecemos con el precio del petróleo cayendo 2% y uno dice, hoy tenía toda la lógica que Ecopetrol bajara, pero nadie podía predecir que el gobierno chino iba a publicar en ese diario que iba o que le había advertido a Estados Unidos lo que iba a realizar con el tema de las tierras raras. Así que la apuesta del día de ayer, lógica, desde el punto de vista especulativo, habría sido esperar tal vez el rebote de hoy del Ecopetrol, teniendo en cuenta pues esa divergencia del día de ayer frente al petróleo y frente al sector petrolero en todo el mundo. Eh, con respecto al tema de Ecopetrol, ustedes observan que el indicador técnico, en teoría, empieza a marcarme a mí como con mayor insistencia la posibilidad de una tendencia hacia la baja, obviamente. Esa tendencia hacia la baja se habría abierto más o menos hacia el cierre del mes de abril, comienzos del mes de mayo, cuando el precio de Ecopetrol estaba cerca de los 3.000. Entonces, desde el lado técnico me muestra un descenso. Recuerden que desde el fundamental estamos pensando un precio normal de 3.200 sería un objetivo razonable. Para posicionar portafolios de largo plazo, lo que uno generalmente hace, arma un rango alrededor de ese probable precio objetivo que tenemos nosotros de 3.200 y nos da un rango desde 2.900 hasta 3.500. Cuando me salga del rango, en teoría uno debería tomar decisiones estructurales, pero en este momento la decisión estructural en teoría sería comprar Ecopetrol porque está debajo de 2.900, pero la señal de mercado a corto plazo no me deja estar comprando Ecopetrol en el corto plazo porque va muy fuerte hacia la baja. ¿Qué toca validar? Y nos está dando ruido el día de ayer frente al día de hoy. Ese tema del rebalanceo del MSCI, sin lugar a dudas, con las ventas de 80.000 millones, o bueno, movimientos de 80.000 millones de pesos que tuvimos en Ecopetrol, generaba distorsión y eventualmente podríamos estar pensando en algún tipo de rebote. Pero hoy, lastimosamente, tenemos el desplome del precio del petróleo que me acompaña a todo. Entonces esa expectativa de rebote puede estarse de alguna manera diluyendo por lo que ocurrió hoy. Decisiones que puede tomar uno entonces, oiga, ya pasó el rebalanceo, tengo choque petrolero, tengo que limitar entonces este tema de mi exposición a Ecopetrol, independiente de que el lado fundamental yo esté pensando que la acción puede costar 3.200 en este momento. De hecho, hicimos revisión frente a las expectativas de mercado y varios operadores de mercado son más, bueno, varios analistas más que todo de mercado son más optimistas que nosotros con respecto a la acción de Ecopetrol, hablan de 3.300, 3.400, 3.500, pero la coyuntura de corto plazo está generando ese movimiento. Si yo quisiera comprar Ecopetrol, lo que tengo que hacer es esperarme. Incluso yo podría ser un poco más especulativo, más agresivo, descargar en este momento el tema de Ecopetrol, obviamente entendiendo los riesgos que esto implica, y esperar que el mercado se estabilice nuevamente para volver a reingresarse, que fuera mi activo preferido. Pero como siempre hemos mencionado, lo mejor es la diversificación, estar expuesto solamente a un emisor pues genera este tipo de problemas, ya vimos, las decisiones de China impactan de manera acelerada este tema de materias primas y hoy pues nadie lo pudo haber predicho el día de ayer que esto iba a estar pasando en este momento. Así que hay que tener como, digamos, mucho cuidado, marca tendencia bajista en este tema de Ecopetrol, al igual que lo ha venido mostrando nuestro mercado accionario desde el 15 de mayo que salió esa señal bajista sobre el mercado accionario. Así que la recomendación general sigue siendo reducir la exposición al tema accionario y esperar un mejor momento para reingresar, porque las condiciones internacionales, ya llevamos como 2 semanas hablando de esto, todavía no me están mostrando alguna garantía de estabilización. ¿Sí? La otra acción que queremos mirar es la acción de Banco Bogotá. Banco Bogotá generalmente se aparta de la dinámica de mercado, en teoría podría servir para hacer diversificaciones de portafolio. El gran problema que tiene esta acción es su liquidez.
Es decir, para clientes que necesitan los recursos de una manera rápida de un momento a otro, esta no es una alternativa de inversión. Como siempre les he dicho, lo mejor es refúgiese o reduzca la volatilidad en cartera, fondo, acciones, porque, digamos, si es por factores de liquidez que la mayoría de inversionistas pequeños tienen esas restricciones, pues es como la mejor alternativa. Si usted es un gran inversionista con capacidad de aguantar estos embates de mercado, eventualmente la acción de Banco Bogotá podría ser una alternativa porque tiene un dividendo atractivo. Pero si no es de esos tipos de inversionistas, entonces no es un mejor activo. Aquí hay que acostumbrarnos a que los activos no son buenos o malos por sí solos, sino dependiendo del perfil de cada uno de los inversionistas. Con respecto entonces a Banco Bogotá, también obviamente no me está mostrando tendencia alcista, pero a diferencia del Colcap no me muestra tendencia bajista, está muy lateral, alrededor de los 65.000. El problema, al igual que lo que veíamos el día de ayer para JEP, era básicamente que estaba muy cerca de ese nivel soporte que habíamos marcado. En JEP era 2.110. Hoy Bogotá es 2.500 pesos por acción, así que cualquier superación hacia la baja, lo que le recomienda a uno, oiga, si usted está haciendo movimientos de corto plazo, es reducir transitoriamente esas exposiciones y esperar un poco más de tranquilidad en el mercado de acciones. Si yo me quedo sin hacer nada y la acción se baja, pues obviamente voy a tener posteriormente el arrepentimiento de no haber actuado cuando tuve esa señal. Así que lo mejor es seguir las señales, entender que esto es un tema de alta incertidumbre y pues ir gestionando el portafolio y reducir en este momento las exposiciones hasta que los mercados se tranquilicen. Con respecto a la tasa de cambio, el día de ayer el peso colombiano se depreció alrededor de 0,53%, quedando así en 3.376 pesos por dólar, en una jornada en la que el dólar estadounidense se vio fortalecido luego del festivo que tuvimos el día lunes. Esto también fue muy en línea con lo que pasó en las divisas emergentes. Eh, en estas jornadas será importante ver si este nivel de 3.380 se convierte en un nuevo techo o si por el contrario lo sigue sobrepasando y sigue la tendencia alcista, que todo al final va a depender o va a ser muy data dependiente de lo que ocurra con el índice de XY o pues, como tal fortaleza del dólar y con la incertidumbre que hay en el mercado internacional. Técnicamente, como lo comunicábamos, pues continúa la tendencia alcista sin un cambio, sin una señal como tal clara una posible alteridad o cambio de esta. Con respecto a renta fija local, el día de ayer los test tuvieron valorización en sus denominaciones en peso colombiano. Los TES a 2024 cerraron el día en 5.74, dos básicos por debajo de la jornada anterior, mientras que los TES a 2028 cerraron en 6.48, también dos básicos por debajo de la jornada anterior. En general, la curva se movió 2 puntos básicos hacia abajo, mientras que ustedes denominados en VR tuvieron leves desvalorizaciones, aunque mantuvieron como tal un comportamiento flat con variaciones mixtas dentro de las referencias. Eh, para hoy, con respecto a la corporativa, se va a hacer una emisión de bonos ordinarios de Coltel. Serán dos referencias, una a 5 años en tasa fija y otra a 10 años en IPC. Creemos que esta emisión va a tener una gran demanda, dado que pues, es un sector que no está, que es un sector real, lo cual pues, podría darle diversificación a los portafolios en bonos que no estén como tal en el sector financiero. Eh, y eso fue todo por el informe de hoy. Los esperamos mañana con un nuevo comité y les recordamos que nos sigan en nuestras redes sociales, Facebook y Twitter, para mantenerse informados acerca de los movimientos del mercado de capitales. Muchas gracias.